Tenía que ser su reflejo. Se convirtió en su rebelión. El palacio no tenía ventanas. Solo puertas que daban a pasillos de obsidiana negra, muros que devoraban la luz de las antorchas y no devolvían nada. El rey Erindor Bael era la razón. Los espejos le aterrorizaban más que la muerte, y la muerte ya lo había intentado 7 veces. Decían que alguna vez había sido hermoso. Mentían. La noche en que la luna se tiñó del color de la sangre vieja, el último espejo intacto de los yermos de cristal empezó a llorar. Estaba en el ala este, sellada desde hacía siglos, más alto que 3 hombres, enmarcado en plata blanca como hueso que ninguna espada podía rayar. Erindor había ordenado emparedarlo después de que le mostrara algo que no podía olvidar. El muro había resistido. Hasta esa noche. Una lágrima carmesí resbaló por el cristal y golpeó el mármol como una gota de rubí fundido. Erindor lo sintió en la médula. Estaba en la sala del trono cuando llegó el dolor, una aguja de hierro detrás de los ojos, sabor a óxido en la lengua. Sus guardias se quedaron inmóviles. Las antorchas parpadearon. Muy lejos, un cristal gritó. Se levantó del trono de obsidiana, la capa de plumas negras arrastrándose tras él como noche derramada. Traedme la llave del ala este, dijo, con esa suavidad que precede a las masacres. Obedecieron. Siempre obedecían. El corredor era una garganta de oscuridad. Sus botas no hacían ruido. Cuando la última puerta se abrió, el aire olía a invierno y a rosas antiguas. El espejo estaba desnudo, los ladrillos habían sido arrancados desde dentro, como si algo hubiera arañado para salir. Otra lágrima. Y otra. Erindor se detuvo a 3 pasos. No quería mirar, pero la maldición que vivía bajo su piel arrastró su mirada hacia arriba. La superficie ya no mostraba la sala del trono. Lo mostraba a él. No al despojo en que se había convertido, cicatrizado, un ojo lechoso, la boca torcida por una quemadura antigua, sino al hombre que podría haber sido si la guerra no hubiera llegado. Alto, sin mácula, dorado. Cruel de una forma más limpia. El reflejo sonrió con una sonrisa que Erindor había olvidado que poseía. Luego la sonrisa se abrió demasiado y el reflejo dio un paso adelante. El cristal tendría que haberse hecho añicos. En cambio, onduló como agua. Primero salió una mano de mujer, su mano, pero más pequeña, grácil, los dedos manchados de sangre plateada. Después el resto de ella. Llevaba su rostro. Su estatura, sus hombros, los mismos ojos gris tormenta. Pero su cabello caía como un río de tinta donde el suyo había sido oro, y su boca era más suave, cruel de otra manera. Pisó el mármol como si el espejo nunca hubiera sido barrera. Por un latido, el palacio contuvo el aliento. Erindor encontró la voz. ¿Qué eres? Ella ladeó la cabeza, estudiándolo como un cirujano estudia un miembro antes de amputar. Soy lo que enterraste, dijo, y su voz era la suya, solo más cálida, como un fuego oído detrás de una puerta cerrada. Soy la parte que ahogaste en cada espejo que rompiste. Alzó la mano. Donde su palma tocó su pecho, la escarcha floreció sobre la armadura. Me has hecho esperar mucho tiempo, Erindor. Tendría que haberla matado. Sus sombras se alzaron como lobos obedientes, enroscándose en sus muñecas. Un solo pensamiento y ella dejaría de existir. Pero el lugar donde lo tocaba ardía más frío que nada que hubiera sentido jamás, y bajo el frío había algo peor, reconocimiento. Ella volvió a sonreír, y esta vez la sonrisa llegó a los ojos. De esta noche en adelante, susurró, caminaré por tus pasillos. Respiraré tu aire. Y cada espejo que rompiste recordará mi nombre. Se acercó hasta que sus labios casi rozaron la cicatriz que le bajaba desde la mandíbula hasta la garganta. Me llamo Lyra. Y no soy tu prisionera. Después pasó a su lado, descalza sobre la piedra helada, dejando huellas sangrientas que humeaban. Erindor no la detuvo. No pudo. Porque en el instante en que su piel tocó la suya, algo antiguo y hambriento en su pecho abrió los ojos y la reconoció. El vínculo se cerró como un lazo de luz de estrellas. Él era el rey de los yermos de cristal, rompedor de espejos,
devorador de reflejos. Y por primera vez en 7 siglos, ya no estaba solo dentro de su propia piel. Al amanecer, todos los criados del palacio ya sabían, el rey tenía ahora una sombra, y la sombra tenía forma de mujer. Lyra no pidió permiso. Tomó la antigua cámara de una reina que ningún libro de historia se atrevía a nombrar. La puerta se abrió sola, como si hubiera estado esperándola. Dentro, los muros eran de obsidiana negra. Cuando pasaba, se encendían con miles de rostros robados, cortesanos que murieron gritando, amantes que intentaron huir, niños que miraron demasiado tiempo. Sus labios se movían sin sonido, tratando de advertirla. Ella tocó el cristal más cercano con 2 dedos. «Callad», susurró. «Ya sé lo que es». Los rostros se aquietaron. Se bañó en agua que, al tocar su piel, se volvió plata líquida. Cuando salió, el espejo sobre la pila no la reflejó a ella. Reflejó a Eríndor de pie a su espalda, mirándola con el hambre de quien olvidó el sabor de la ternura. Lyra sostuvo su mirada en el cristal sin parpadear. «Llegas temprano», dijo al reflejo. «Aún no he decidido si hoy te mataré». El verdadero Eríndor, en el umbral, sintió las palabras como una cuchilla en la garganta. Había ido a encadenarla, a atar lo que él mismo había liberado. En cambio se quedó clavado, bebiendo la visión de su propio rostro llevado por alguien que no le tenía miedo. Ella se volvió, el agua aún brillaba en sus clavículas como estrellas líquidas. «Cierra la puerta», dijo. «Tu palacio es frío y no me gusta que me miren los fantasmas». Tendría que haberse reído. Los reyes no reciben órdenes. Pero su mano obedeció sola y la puerta se cerró con sonido de tumba. Se miraron a través de 6 pasos de silencio. «No eres un doble», dijo él al fin. «Esos mueren cuando se cortan sus hilos». «Tampoco soy un regalo», respondió ella. «Deja de buscar la correa». Él torció la boca. «Todo lo que sale de un espejo me pertenece. Es la ley que escribí con sangre». Lyra caminó hacia el despacio, descalza, silenciosa, hasta que el calor de su cuerpo chocó con el frío que irradiaba de ella. Era más baja por una cabeza, pero la diferencia ya no importaba. «Entonces escribe una nueva ley», dijo. «Porque yo no soy una cosa. Soy la consecuencia». Alzó la mano y tocó la cicatriz que le partía los labios. El contacto los quemó a ambos. Sus sombras saltaron, envolviendo sus muñecas en oscuridad viva, apretando hasta casi romper. Ella no se apartó. «¿Lo sientes?», murmuró. «El hilo. Está ahí desde el primer espejo que rompiste. Cada fragmento que aplastaste llevó un pedazo de mí a la oscuridad. Me construiste con tu negativa a mirarte». Eríndor apretó hasta que los huesos de ella crujieron. «Te encerraré», dijo con la voz rota. «He roto cosas más fuertes». «Nunca te has roto a ti mismo», respondió ella. «Por eso estoy aquí». Por un latido, la máscara cayó. Algo antiguo y herido miró desde su ojo sano. Luego el rey la cerró de golpe. La soltó tan bruscamente que ella retrocedió un paso. «Quédate fuera de mi vista», gruñó, y salió antes de que ella viera temblar sus manos. Pero el vínculo no respetaba puertas. Esa noche Lyra soñó sus recuerdos. Vio la guerra que le arrancó la belleza. Sintió el calor del fuego de cristal que le derritió la cara mientras gritaba por una madre ya convertida en ceniza. Probó el primer espejo que rompió, su propio reflejo riendo mientras el reino ardía. Y debajo de todo, enterrado tan hondo que casi se había podrido, encontró el deseo que hizo el día que prohibió todos los espejos del reino, que nunca tenga que ver en que me he convertido. Al despertar, sus mejillas estaban mojadas. Se apretó las palmas contra los ojos hasta que las lágrimas cesaron. Al otro lado del palacio, en una sala sin reflejo alguno, Eríndor despertó con el nombre de ella sangrando en la lengua. No volvió a dormir. Al amanecer, los criados susurraban que el rey había ordenado pulverizar hasta el último resto de espejo del reino. No sabían que en la cámara abandonada de la reina, un solo panel de obsidiana mostraba ahora 2 siluetas muy cerca, ninguna dispuesta a apartarse primero. La guerra había empezado. No entre ejércitos.
entre un monstruo y la única criatura del mundo que se negaba a apartar la vista de él. Al séptimo día tras su llegada, Lyra entró en la sala del trono al mediodía, cuando los tragaluces de obsidiana convertían el salón en una tumba iluminada por brasas moribundas. Eríndor estaba inmóvil, los dedos enguantados tamborileando una sola vez sobre el brazo del trono. La corte había sido despedida horas antes. Solo quedaban las sombras, y se arrodillaron cuando ella pasó. Llevaba seda de luto del color de los moratones recientes. El vestido había aparecido esa mañana en su armario, cortado para un cuerpo que no había existido hasta ella. Alguien, o algo, en el palacio ya tomaba partido. Lyra se detuvo al pie del estrado. «Me has llamado», dijo. «Aquí estoy». «Suelta la lengua». El ojo del rey se estrechó como una hoja. «Has estado caminando por mis espejos de noche». No era pregunta. Desde la tercera noche, los fragmentos rotos por todo el reino brillaban débilmente cuando ella pasaba cerca. Los criados despertaban con ventanas que sangraban luz. Los niños dibujaban su rostro en la escarcha que se negaba a derretirse. El palacio mismo la recordaba. Lyra alzó un hombro, sin arrepentirse. «Me invitaron. Tú solo les enseñaste miedo. El miedo cansa». Un músculo saltó en la mandíbula de él. «Esta noche se reúne el Consejo de Cristal», dijo. 7 señores que aún recuerdan cómo hacer cantar a los espejos. Intentarán devolverte al plata. Fallarán. Y cuando fallen, los mataré por intentarlo. Lo dijo con la misma calma que otro usaría para hablar del tiempo. Lyra sintió que el vínculo se retorcía en su pecho, mitad advertencia, mitad súplica. ¿Matarías a tus propios vasallos para mantenerme libre? Mataría a las estrellas si te miraran mal. Las palabras quedaron colgando, demasiado sinceras para soportarlas. Ella subió los 3 escalones del estrado despacio. Las sombras sisearon, apartándose como perros regañados. Cuando estuvo a su altura, puso la palma sobre el lugar donde debería estar su corazón. Latía. Una vez. Fuerte. Como un prisionero golpeando la puerta. «Tienes miedo», susurró. «No de ellos. De lo que significa que quieras que viva». Eríndor atrapó su muñeca, el pulgar presionando exactamente donde latía su pulso. «No quiero», dijo entre dientes. «Tomo. Guardo. Destruyo. Eso es todo lo que sé». «Entonces aprende algo nuevo», respondió ella, y se inclinó hasta que sus labios rozaron el lóbulo de su oreja. «Enséñame a destruirte de vuelta». Por un segundo infinito la sala del trono desapareció. Solo quedó el olor a rosas de invierno en su piel y el sabor de su propio terror en la garganta de él. Luego la empujó tan violentamente que casi cayó. «¡Guardias!», llamó, con la voz hecha jirones. Llegaron corriendo, cadenas de plata ya desenroscándose. Lyra no se resistió cuando los grilletes se cerraron en sus muñecas. El metal quemaba frío, grabado con runas pensadas para atar reflejos. Sintió que intentaban meterse dentro de ella y ahogar la luz. Lo miró una última vez antes de que la arrastraran. «Puedes encadenar el cuerpo», dijo suavemente. «El resto de mí nunca fue tuyo para encerrar». La llevaron al pozo del deshacer, una cámara circular bajo el palacio donde los espejos iban a morir. Miles de fragmentos estaban fundidos en las paredes, gritando en silencio. El aire sabía a finales. La dejaron allí sola, las muñecas atadas a un anillo de hierro en el suelo. Las horas se derramaron unas sobre otras. En algún momento las antorchas se apagaron. En la oscuridad, los fragmentos empezaron a susurrar su nombre. Lyra cerró los ojos y escuchó. Le contaron el secreto que Eríndor había enterrado más hondo. El primer espejo que rompió no fue el suyo. Fue el de su madre. Y cuando el cristal se hizo añicos, algo esencial en él se rompió también. Seguía escuchando cuando la puerta volvió a abrirse. Eríndor entró solo. Sin guardias. Sin corona. Solo el monstruo en una camisa negra sencilla, mangas remangadas, cicatrices vivas bajo la luz de la antorcha que llevaba. Se arrodilló frente a ella, colocó la antorcha en su soporte y abrió los grilletes con manos temblorosas.
Las cadenas cayeron. Ninguno se movió. No puedo matarlos, dijo al fin, apenas un hilo de voz. Al consejo. Si lo hago, el reino se parte. Si no lo hago, te desgarrarán y salarán el cristal con tus gritos. Lyra estudió la ruina de su rostro. Entonces dales algo que les dé más miedo que yo. Él soltó una risa rota. No existe nada así. Ella alzó la mano despacio y posó los dedos sobre la cicatriz que cruzaba su ojo ciego. Te equivocas, susurró. Existe tú. El verdadero tú. Muéstrales la cara que te escondes a ti mismo. Que miren. Y cuando se quiebren, yo recogeré los pedazos. Por primera vez en 7 siglos, Erindor Bael bajó la cabeza. No ante una reina. Ante la mujer que llevaba su monstruo como corona y se negaba a inclinarse. El Consejo de Cristal se reunió bajo un techo de gritos congelados. 7 señores, cada uno más viejo que el reino, sentados alrededor de una mesa tallada de un solo fragmento del tamaño de un campo de batalla. Sus túnicas estaban cosidas con astillas de espejo. Cuando respiraban, 1000 reflejos respiraban con ellos. Erindor entró sin ceremonia. Lyra caminaba 3 pasos detrás, muñecas desnudas, cabeza alta. Las cadenas habían dejado moretones como mordeduras de escarcha. Los llevaba como joyas. Los señores se alzaron al unísono. Sus voces se superpusieron, coro de campanas de cristal. Es abominación, dijo Lord Halcyon del Oeste. Es la fractura hecha carne, dijo Lady Cerys de las bóvedas profundas. Devuélvanla al plata, cantaron, o desharemos el trono mismo. Erindor no habló. Simplemente alzó la mano y dejó caer el hechizo. La corte había visto antes el rostro destrozado del rey, pero nunca así, nunca despojado de todo velo, de toda sombra suavizante. Las cicatrices de quemadura brillaban débilmente, magma bajo la piel. Su ojo ciego no era lechoso, sino mercurio fundido, girando con reflejos atrapados de cada alma que había roto. El aire retrocedió. Algunos señores dieron un paso atrás. Uno cayó de rodillas. Lyra sintió que el vínculo gritaba dentro de su pecho, alambre al rojo vivo tensado al límite. Probó sangre donde se había mordido la lengua para callar. La voz de Erindor, cuando llegó, fue tan baja que cortaba hueso. ¿Queréis ver abominación? Preguntó. Mirad más de cerca. Giró el rostro del todo hacia ellos y las cicatrices llamearon. Por un latido, cada astilla de espejo en la sala mostró no a los señores, sino sus propias muertes, gargantas abiertas por cristal, ojos llorando plata, bocas cosidas con luz de luna reflejada. Entonces empezaron los gritos. Lyra avanzó hasta colocarse a su lado. No lo tocó, pero el vínculo cantó entre ellos, feroz y protector. Basta, dijo, y la palabra restalló como un látigo. Las visiones desaparecieron. Cayó un silencio espeso y aterrado. Miró a cada señor por turno. Teméis lo que salió del espejo, les dijo. Pero deberíais temer lo que se quedó dentro. Porque yo solo soy el principio. Lady Cerys encontró la voz primero. ¿Qué eres? Lyra sonrió, pequeña y afilada. Soy el ajuste de cuentas del rey. Y no llevo correa. Alzó una mano. Cada fragmento incrustado en paredes, suelo y techo empezó a zumbar. Una nota baja, creciente, como un coro calentando para la guerra. La mesa se partió por la mitad con sonido de corazón que se rompe. Los señores huyeron. No corrieron, se desparramaron como mercurio derramado, túnicas tintineando en pánico. Las grandes puertas se cerraron tras ellos y no volvieron a abrirse. Solo entonces las rodillas de Erindor cedieron. Lyra lo atrapó antes de que tocara el suelo. Era más pesado que montañas, pero lo sostuvo igual, brazos alrededor de sus hombros, mejilla contra la ruina de su cabello. El vínculo rugió entre ellos, ya no hilo sino río de cristal fundido. Se lo mostré, jadeó él. Todo. Y huyeron. Siempre huyen, susurró ella. Los monstruos solo dan miedo hasta que alguien se pone a su lado. El río, o quizás sollozó.
Sus manos subieron a aferrarle la cintura con fuerza suficiente para dejar marcas, anclándose a la única cosa real que quedaba en la sala. Te odio, dijo contra su garganta. Lo sé, respondió ella, dedos enredándose en su pelo. Sigue odiándome. Es lo único honesto que te queda. Él tembló entero, y por primera vez en siglos el rey de los yermos de cristal se dejó abrazar. Sobre ellos, el techo roto empezó a sangrar luz, plata suave, imposible, goteando hacia arriba en la oscuridad como lluvia al revés. Ninguno de los dos lo notó. Estaban demasiado ocupados aprendiendo la forma de la rendición. Después de que el consejo huyera, el palacio cambió. Los pasillos que habían estado mudos durante siglos comenzaron a respirar. Los muros de obsidiana se volvieron translúcidos de noche, mostrando lentos ríos de plata que corrían por debajo como sangre en venas ocultas. Los criados se despertaban y veían sus sombras llevar por un instante el rostro de Lyra antes de volver a ser suyas. Eríndor dejó de dar órdenes. La seguía en silencio, como tormenta contenida tras los dientes. No hablaban de lo ocurrido en la sala destrozada. No hacía falta. El vínculo hablaba por ellos. Cada latido de ella resonaba en sus cicatrices. Cada vez que él sangraba en pesadillas, ella probaba hierro en la lengua a leguas de distancia. La 14ª noche lo encontró en la sala de las reinas deshechas. Era un lugar que nadie pisaba. Antes colgaban retratos, mujeres con los ojos arañados, bocas cosidas con hilo de plata. Ahora solo quedaban marcos vacíos que lloraban polvo lento. Eríndor estaba ante el marco más grande, los dedos recorriendo el lugar donde debería haber un rostro. Era mi madre, dijo sin volverse. La borré la misma semana que prohibí los espejos. Me dije que era piedad. Lyra se colocó a su lado. En el marco vacío no vio oscuridad, sino recuerdo, una mujer de ojos gris tormenta riendo por algo fuera de cuadro. Te quería, dijo Lyra en voz baja. Quería al hijo que aún tenía cara, la voz se le quebró como hielo fino. No a la cosa que escupió el fuego. Lyra se volvió hacia él. La luz de luna que entraba por una claraboya rota pintaba plata sobre sus cicatrices, convirtiendo la ruina en algo casi sagrado. Mírame, dijo. Él obedeció, desvalido. Yo también llevo tu cara, susurró ella. La que asesinaste. La llevo todos los días. Y sigo aquí. Algo se abrió en su ojo sano, algo más crudo que lágrimas. Alargó la mano despacio, como si ella pudiera disolverse. Cuando sus nudillos rozaron su mejilla, el vínculo estalló tan fuerte que ambos retrocedieron tambaleándose. Ya no era hilo ni río. Era una herida que compartían, sangrando luz. Eríndor cayó de rodillas, esta vez a propósito. Apoyó la frente contra su vientre, brazos cerrándose en torno a sus caderas como náufrago aferrado al único sólido del mundo. No sé cómo ser perdonado, dijo contra la seda del vestido. Las palabras salieron amortiguadas, siglos de soberbia quemados. Solo sé ser temido. Lyra enredó los dedos en su cabello, suave, implacable. Pues sé temido, dijo. Pero sé mío mientras lo seas. Él tembló tan fuerte que ella lo sintió en los huesos. Más tarde, cuando la luna se desangró y el palacio dormía, se quedaron en el balcón más alto donde el viento sabía a promesas rotas. Abajo, los yermos de cristal se extendían infinitos, dunas de espejos pulverizados que brillaban como estrellas caídas. En algún lugar, el consejo reunía lo que le quedaba de valor. Vendrán a por nosotros, dijo Eríndor. Su brazo la rodeaba por la cintura, posesivo y cuidadoso a la vez. Traerán las hojas cantoras. Armas forjadas del primer espejo que existió. Pueden cortarme incluso a mí. Lyra se recostó contra su pecho. El corazón de él latía firme por primera vez desde que ella salió del cristal. Que vengan, dijo. Les enseñaremos una canción nueva. Él la giró entre sus brazos, lento, reverente. El viento tiraba de su pelo, sus sombras se alzaron para protegerla sin que se lo pidiera. Cuando la besó, no fue suave. Fue una toma de posesión, dientes rozando su labio inferior, gruñido bajo en la garganta, uñas de ella clavándose en su nuca dejando medias lunas. El vínculo se encendió, blanco y ardiente,
doloroso, perfecto. La empujó contra la balaustrada, piedra fría a su espalda, su cuerpo horno contra el frente de ella. El beso se profundizó hasta que no quedó aire, solo el sabor de él, invierno, ceniza y algo terriblemente vivo. Cuando se separaron, ambos temblaban. «Mírame», dijo él, voz destrozada. Ella lo hizo. Y por primera vez, Eríndor sonrió, pequeña, torcida, real. La aterrorizó más que cualquier gruñido. Porque ahora entendía el verdadero peligro, se estaba enamorando del monstruo al que había venido a destruir. Y peor, mucho peor, él la dejaba. Vinieron a la hora en que los espejos olvidan lo que son. 7 señores cabalgando corceles tejidos de luz de luna y gritos. Su armadura era cristal vivo, filos cantando la vieja canción que una vez ató los reflejos a la obediencia. Al frente cabalgaba Lady Cerys, el rostro ahora máscara lisa de plata sin ojos, solo una boca que se abría demasiado. Tras ellos marchaba cada fragmento que el reino había roto jamás, resucitado en forma de cuchilla. El palacio abrió sus puertas sin que nadie se lo ordenara. Ya había elegido bando. Eríndor los recibió en el patio del primer quebranto, el lugar donde 7 siglos atrás había destrozado el espejo de su madre. El suelo aún guardaba manchas de óxido tenue. Estaba solo en el centro, sin corona, sin capa. Solo la camisa negra, mangas desgarradas, cicatrices brillando como ríos de lava. Lyra observaba desde el arco, oculta en sombra que se pegaba a ella como amante. Había suplicado luchar a su lado. Él la había besado una vez, fuerte, y dicho, si caigo esta noche, tú eres lo único que queda que recuerda mi verdadero rostro. Protégelo. Después había salido a morir. Las hojas cantoras se alzaron en oleada. Eríndor no se movió. La primera hoja lo alcanzó y se hizo polvo contra su piel como si hubiera golpeado diamante. La segunda. La tercera. Abrió los brazos y las dejó venir. El cristal estalló en géiseres de lluvia plateada. Cada fragmento que lo tocaba se fundía en sus cicatrices, alimentando el fuego interior. Su ojo arruinado brilló blanco. La canción se volvió alarido. Lady Cerys alzó la máscara. Debajo no había nada salvo cielo reflejado. No puedes ganar, cantó. Solo eres uno. Eríndor sonrió con la sonrisa pequeña y torcida que ahora pertenecía a Lyra. Nunca fui uno, dijo. Y se abrió en canal. Las cicatrices se partieron de par en par. La luz salió a raudales, cegadora, sin piedad. De las heridas salieron todos los reflejos que había asesinado, su madre de ojos suaves, el niño que fue antes del fuego, amantes que volvió locas, niños que aterrorizó hasta el silencio. Salieron de él como fantasmas con carne, y estaban furiosos. El ejército de fragmentos vaciló. La voz de Eríndor resonó sobre el caos, suave y terrible. Os tuve prisioneros 700 años, les dijo a los reflejos. Esta noche os libero. Tomad lo que es vuestro. Su madre alcanzó primero a Lady Cerys. Cerró las manos alrededor de la máscara de plata y la aplastó como cáscara de huevo. Los demás reflejos siguieron, desgarrando a los señores con la furia paciente de los enterrados hace demasiado. El patio se convirtió en matadero de luz y memoria. Eríndor se hundió de rodillas en el centro de todo, sangre, plata, no roja, derramándose de los tajos del pecho. El fuego bajo su piel se apagaba. Lyra corrió entonces. Cruzó el suelo de matanza sin importar las hojas, los fantasmas, los gritos. Cayó junto a él y apretó ambas palmas contra la herida peor. No, dijo. Así no. Él la miró con lo último que le quedaba de vista. Siempre iba a morir por ti, susurró. Solo quería elegir la hora. Ella lo besó entre la sangre, probando finales. Me niego, dijo contra su boca. No te vas a ir dejándome tu cara y nada de tu lucha. El vínculo entre ellos, la herida compartida, se encendió una última vez. Lyra hizo lo único que quedaba. Metió la mano en la luz abierta de su pecho y tiró. Algo vasto y antiguo se desgarró de él con sonido de todos los espejos del mundo rompiéndose a la vez. Entró en ella, quemando, rehaciendo, reescribiendo.
El cuerpo de Erindor quedó inerte. Los reflejos se detuvieron. Lady Cerys, medio deshecha, rió hasta desencajarse la mandíbula. Niña estúpida, croó. Acabas de tomar la maldición dentro de ti. Lyra se levantó. Era más alta ahora. Sus ojos eran mercurio fundido. Las sombras sangraban de sus dedos como tinta en agua. Cuando sonrió, fue con la sonrisa torcida de él, solo más afilada. No, dijo, y su voz llevaba dos timbres, el suyo y el de ella trenzados. Tomé la corona. Alzó una mano. Cada fragmento del campo de batalla se volvió hacia los señores que quedaban y empezó a cantar una canción nueva, de dientes y hambre. Lo último que vio el Consejo de Cristal fue a la mujer que llevaba la ruina del rey como armadura, caminando hacia ellos bajo lluvia de fuego plateado. Tras ella, Erindor yacía inmóvil en el suelo manchado, el pecho sin subir. La guerra tenía un solo soldado ahora. Y era magnífica. Cuando cayó el último señor, el palacio quedó ciego. Cada fragmento, cada panel, cada grano de cristal en los yermos se volvió negro y mudo. El cielo mismo olvidó reflejar la luna. Durante 3 días el reino anduvo en oscuridad más profunda que la noche, porque no quedaba nada que atrapara la luz. Encontraron el cuerpo de Erindor en el patio del primer quebranto, tendido en el suelo roto como ofrenda. Alguien le había cerrado los ojos. Alguien había cruzado sus manos cicatrizadas sobre el lugar donde había vivido la maldición. Nadie se atrevió a tocarlo. Lyra no apareció. Susurraban que se había convertido en la nueva maldición, que caminaba por las dunas llevando su rostro y su ruina, recogiendo los pedazos rotos del mundo para hacer algo peor. Estaban medio en lo cierto. La cuarta noche, las puertas del palacio se abrieron solas. Ella cruzó el gran salón descalza, envuelta en la propia capa de plumas de cuervo del rey. Su cabello era blanco ahora, blanqueado por el fuego que llevaba dentro. Sus ojos seguían siendo gris tormenta, pero cuando parpadeaba caían lágrimas de plata que se evaporaban antes de tocar el suelo. El trono esperaba. No se sentó. Subió al estrado y se arrodilló junto al cuerpo que una vez había sido Erindor Bael. La corte miraba desde las sombras, asustada de respirar. Lyra puso la mano sobre su corazón. El vínculo estaba callado ahora, hueco donde algo inmenso había sido arrancado. Se suponía que te destruiría, le dijo al cadáver, tan bajo que solo los muertos podían oír. Me hiciste amarte en cambio. Eso fue más cruel. Se inclinó y besó su boca fría, una vez, reverente. Luego apoyó la frente contra la suya y empezó a cantar. No era la canción de la atadura. Era la canción que todos los espejos olvidaron el día que aprendieron el miedo. Luz plateada, suave como perdón, salió de sus labios hacia los de él. Las cicatrices de su rostro se iluminaron desde dentro. La capa de plumas se movió sin viento. La corte jadeó al unísono cuando el pecho de él subió. Erindor abrió los ojos. Ya no eran fundidos ni ciegos. Eran simplemente grises, humanos, húmedos. La miró como si ella fuera lo primero real que había visto nunca. Lyra, susurró, voz ronca de siglos sin uso. Ella sonrió, y la sonrisa le partió la cara en dos. Tomé la corona, susurró. Ahora te la devuelvo. Tomó su mano y la puso sobre su propio corazón. Debajo de la piel, algo latía demasiado grande para un solo cuerpo. No puedo vivir con todo tú dentro de mí, dijo. Y tú no puedes vivir sin la parte que regalaste. Así que compartimos. Para siempre. Ya no más reyes. Ya no más reflejos. Solo nosotros, rotos y enteros a la vez. Él se incorporó despacio, temblando. Cuando le tocó la mejilla, su mano ya no proyectaba sombra. A su alrededor, los muros de obsidiana empezaron a aclararse. Por primera vez en 700 años, mostraron reflejos verdaderos, un hombre con cicatrices y una mujer con lágrimas de plata, arrodillados juntos en un charco de luz suave. La corte lloró sin saber por qué. Erindor la atrajo a sus brazos y la abrazó como quien abraza el borde del mundo. No sé cómo ser perdonado, dijo otra vez, contra su pelo. Entonces no lo seas, respondió ella.
Sé mío. Con eso basta. Se levantaron juntos. El trono se partió por la mitad cuando le dieron la espalda. Afuera, el amanecer llegó por fin a los yermos de cristal, pálido, inseguro, real. Y por primera vez en la memoria registrada, el cielo no tenía espejo. Dicen que el palacio está vacío ahora. Los viajeros que se atreven con las dunas solo encuentran viento y silencio donde antes se alzaban torres negras. El cristal se ha vuelto arena otra vez, común y cálida bajo el sol. Pero a veces, en noches de luna fina, dos figuras caminan por los yermos de la mano. Él cojea un poco y está lleno de cicatrices. Ella es pálida y de cabello plateado. No dejan huellas. Cuando se besan, la arena a su alrededor se convierte por un instante en cristal y luego se rompe en 1000 suspiros suaves. Los niños de los nuevos pueblos, construidos lejos de las antiguas maldiciones, cuentan historias del rey y la reina sin espejo que rompieron el mundo tan delicadamente que nadie se dio cuenta hasta que ya estaba sanado. Dicen que si encuentras un fragmento que aún recuerde reflejar, y lo miras al crepúsculo, no verás tu propio rostro, sino el de ellos, mirándote con ojos gris tormenta llenos de algo demasiado fiero para llamarlo paz. Y si estás muy callado, quizá oigas su risa baja y traviesa, y su murmullo ronco de maravilla. Todavía me odias, amor. Siempre, responde ella. No te quedes atrás. Después el fragmento se agrieta, y desaparecen. El reino ya no tiene reflejos. Nunca volvió a necesitarlos.